Hola, en el día de hoy vamos a ver aplicaciones de las razones trigonométricas. En un video anterior estuvimos viendo la definición de las razones trigonométricas. Ahora en este video vamos a ver cómo se aplican. El primer problema dice, desde lo alto de un faro se observa un barco con un ángulo de presión de 42 grados. Si la distancia entre el barco y la base de la montaña es de 5 kilómetros, ¿a qué distancia lineal está el barco del observador en el faro? Entonces lo primero que yo debo hacer es entender el problema. Aquí me están diciendo que hay un observador en este faro que está observando el barco que está a 5 kilómetros de distancia de la base del acantilado. Con un ángulo de depresión, el ángulo de depresión se mide desde la horizontal hacia abajo. Un ángulo de depresión de 42 grados. Bueno, entendido eso, entonces vamos a mirar los pasos para resolver un problema de este tipo. Lo primero que yo hago es entender el problema y graficarlo. Vamos a graficar el problema. Aquí estaría el observador en el faro, aquí estaría el barco, esta es la base del acantilado, este es el ángulo de presión que por hacer ángulos alternos internos entre un par de paralelas, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Entonces ya tenemos esa información. Pasemos al segundo paso. El segundo paso es identificar qué datos me están dando y qué me están pidiendo que encuentre. Entonces ya tenemos el ángulo y me están dando la distancia entre la base del acantilado y el barco, que sería el cateto adyacente, que mide 5 kilómetros. Y me están pidiendo la hipotenusa, que es la distancia entre el observador y el barco. Bueno, ya tengo esa información. El tercer paso es buscar qué razón trigonométrica del seno, coseno o tangente me relaciona lo que me están dando con lo que me están pidiendo. En este caso, me están dando cateto adyacente y me están preguntando hipotenusa. Mire que el cateto opuesto ni me lo están dando ni me lo están preguntando, entonces descarto el seno. Y el da tangente también la descarto porque el cateto opuesto ni me lo están dando ni me lo están preguntando. Entonces me voy a quedar con la razón trigonométrica coseno porque el cateto adyacente me lo están dando y la hipotenusa me la están preguntando. Entonces aquí en esta razón están los datos que me están dando y me están preguntando. Entonces voy a elegir coseno de teta porque el ángulo me lo dan, el cateto adyacente me lo dan y la hipotenusa la preguntan. No quedo con dos incógnitas ahí, sino con una sola. Entonces ya voy a pasar a resolver. El ángulo es de 42, cateto adyacente es de 5 y la hipotenusa es la que me están preguntando. Para encontrarla, ¿qué hago? Voy a pasar esta hipotenusa que está dividiendo, la paso a multiplicar al coseno. Me queda hipotenusa por coseno de 42 grados es igual a 5 kilómetros. Como yo necesito la hipotenusa sola, este coseno de 42 lo paso a dividir. Entonces me queda que la hipotenusa es 5 kilómetros sobre coseno de 42. Y haciendo eso en la calculadora me da que la hipotenusa es de 6,73 kilómetros. Ya me queda el problema resuelto, entonces puedo afirmar que la distancia entre el observador en el faro y el barco es de 6,73 kilómetros. Bueno, ahora vamos a ver otro problema. Problema de aplicación 2. Dice, Natalia desea saber su altura y solo sabe que su compañera Alejandra está ubicada a 2 metros de horizontales de ella y cuenta con una cuerda y un transportador. Luego de pensar, decide hacer un triángulo rectángulo usando estos elementos y encuentra que el ángulo que se forma en la base es de 39 grados. Vamos a observar el problema. Natalia quería saber su altura, entonces se paró a 2 metros de Alejandra, formaron un triángulo rectángulo desde la base de la cabeza de Natalia hasta un transportador que se ubicó a los 2 metros y ahí ya formaron el triángulo rectángulo, donde Natalia es la altura de Natalia será el cateto opuesto, el cateto adyacente será la distancia entre Natalia y Alejandra y el ángulo es el que se forma acá en la base. Entonces ya sabemos que me están preguntando el cateto opuesto. Me están dando
el cateto adyacente que vale 2 metros y el ángulo ya lo encontramos que es de 39 grados. Entonces ya buscamos una función que me relacione estos dos catetos, pero antes vamos a hacer los pasos para resolver este problema adecuadamente. Entonces, primero graficamos el problema. Listo. Segundo, vamos a ubicar los datos que me están dando y lo que me están pidiendo. Me están dando la base que es de 2 metros y me están pidiendo la altura de Natalia, que no la sabemos. Luego voy a buscar una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica de estas tres me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente. Entonces procedemos a resolver. La tangente me dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El ángulo me lo dan, cateto opuesto es el que me están pidiendo y el cateto adyacente es de 2 metros. Entonces, ángulo de 39, cateto opuesto es Y, que es la que me están pidiendo, y el cateto adyacente es 2 metros. Este 2 metros lo paso a multiplicar al otro lado para que me quede despejada la Y. Y ya en la calculadora resuelvo esto y me da 1.62 metros. Entonces yo puedo afirmar que Natalia mide 1.62 metros. Y de esta forma es que se aplican las razones trigonométricas para resolver problemas de la vida cotidiana. Gracias.